asociación religiosa registrada en el 93, dentro de las 10 primeras asociaciones religiosas que se registraron en la Secretaría de Gobernación en aquel entonces. Yo no estaba, ¿verdad? Se registró. Es una asociación religiosa importante, tiene más de 750 inmuebles, tiene más de 400 ministros de culto registrados. Yo diría que es una asociación religiosa especialmente cuidadosa de tener una buena relación con la autoridad. Siempre se preparan las reuniones con mucho cuidado, se asisten por parte de la Iglesia de la Luz del Mundo sus más importantes representantes. Mire, no solamente por las visitas que he hecho a Guadalajara, que las he hecho aproximadamente 6 o 7 visitas en diferentes ocasiones, que han tenido la gentileza de invitarme, no solamente a mí, sino a los subsecretarios de Población, Migración y Asuntos Religiosos, que los hemos acompañado, sino también a través de sus líderes religiosos, sus obispos, sus pastores que vienen con frecuencia aquí a la Secretaría, sus representantes legales de diferentes zonas, sino que la propia presencia nuestra en la hermosa provincia ha sido una experiencia muy grata. Hemos asistido a la Santa Convocatoria, a la Santa Cena, en la cual en 5 ocasiones, cuando menos, hemos podido percibir directamente la celebración multitudinaria que se lleva allá, siempre con un perfecto orden, con gran disciplina, con un gran fervor. Se aprecia, pues no solamente en esta organización devocional, la separación de las actividades que se tienen para las autoridades civiles con respecto a las actividades de carácter estrictamente religioso. Junto con Carlos Garma nos interesamos en estas otras iglesias desde los años 80, ¿no? Y cuando yo salí de Yucatán a fines de los años 80, estando en Guadalajara, que era donde estaba el centro donde yo trabajo, fue que me encuentro con que con la hermosa provincia, que es la capital, digamos, espiritual de la Luz del Mundo. Fue cuando comenzamos a entrar junto con René de la Torre, que también estaba en Guadalajara, y comenzamos a entrevistar a las primeros autoridades con las que nosotros nos encontramos allá en la hermosa provincia. Aunque Rodolfo Morán, el doctor Rodolfo Morán, allá había hecho un estudio sobre la iglesia desde otra perspectiva, también sociológica, pero con un enfoque distinto, ¿no? Entonces sí, ya éramos algunos que estábamos muy interesados la iglesia llamaba mucho la atención, ¿no? Yo me considero un amigo de la Iglesia de la Luz del Mundo. Conozco un poco, como especialista en religiones, la historia de la fundación por el maestro Aarón Joaquín de esta iglesia. Conozco su trayectoria, sé de su presencia en todo el país y de su presencia en muchos otros países. Yo he leído tesis, por ejemplo, acabo de leer una tesis sobre la presencia ya histórica de la Iglesia de la Luz del Mundo en una cierta región de Colombia. He tenido el gusto de estar en muchas de las ceremonias de la Iglesia, he tenido el gusto de conversar, de convivir con muchos de sus miembros, y obviamente mi impresión de la Iglesia siempre ha sido muy buena. Me asombra la capacidad de organización, la verdadera, la verdadera entrega de sus miembros a la institución y su responsabilidad en el manejo de los asuntos que muchas veces no han sido fáciles para la Iglesia en su historia, en su trayectoria, y su compromiso dentro de la institución, que es un compromiso social y espiritual al mismo tiempo. Me asombró lo que había detrás de ese templo, es decir, lo que significaba ese templo. Es decir, ese templo, lo que significa es la capacidad de crear
de organizarse, de sostener un determinado compromiso, ¿no? Significa seriedad, significa compromiso. Pero yo quiero decir que el templo es muy impresionante, y en ese sentido mi primera reacción fue de impresión, ¿no? Me impresioné. Pero debo decir que no era la primera vez que yo me impresionaba con algo que hubiera hecho la Iglesia de la Luz del Mundo. Por eso lo digo. Porque la primera vez que yo fui a una reunión con la Luz del Mundo, yo pensé que iba a ir a una reunión con 30, 40 personas. Y cuando entré al salón había como 500. Todos perfectamente organizados, todos muy serios, todos atentos y todos muy, no nada más respetuosos, sino verdaderamente abiertos a escuchar lo que yo tenía que decir. Y eso para mí fue muy impresionante. Así que a lo mejor el templo no es más que un reflejo de eso, y en ese sentido es importante. Decidió pues esta curiosidad mía por acercarme más a la luz del mundo fuera de Guadalajara, es decir, un poco ver cómo nos ven los hijos de la luz del mundo, que no son tapatíos, ¿verdad? Pues un día andaba de vago, fui a pasar mis navidades haciendo un crucero en barco por el sur de América, y vi un lugar que decía la luz del mundo, y dije, en México esto o es una cantina o es una iglesia, ¿verdad? No se le veía facha de cantina, entonces me acerqué, y no, ya cuando me acerqué más, pues ya me di cuenta de que no era una cantina. Llegué, toqué la puerta, les dije, bueno, oiga, ¿qué es esto? En fin, me empezaron a explicar lo que era la luz del mundo. Les dije, para el carro, tengo buena relación con ellos, yo soy de Guadalajara, me trataron muy bien, pero, y bueno, con esa generosidad que tienen ustedes, que es otra de sus características, se siente muy bonito cuando uno va a algunas de las iglesias que tienen ustedes por ahí, alejadísimas de Guadalajara, y se encuentra uno con que pues ahí saben de nosotros y nos respetan, y hasta lo miran a uno con una cierta admiración especial porque viene uno de Guadalajara. Bueno, pues eso no puede sino también contar en este asunto. Y bueno, obviamente hay una cosa adicional que ha facilitado mis relaciones o mi comunicación con la luz del mundo, y es el sentido de respeto que siempre encuentro. Me parece que Guadalajara tiene un núcleo muy duro y muy intolerante que intenta de nuevo confiscar toda la espiritualidad a nombre de una sola iglesia. Hay víctimas en la medida en que no se admite ni mínimamente que los protestantes, los evangélicos, tengan la misma condición nacional que los demás, en que se les ha confinado en una ciudadanía de tercera o de cuarta. La prueba es que solo en estos años ha sido posible que las demandas en contra del hostigamiento religioso, de la persecución y de la intolerancia alcancen las páginas de los periódicos y muy de vez en cuando de los noticieros de televisión. Así que el señor que dice que son victimistas los evangélicos es un señor que no sabe de qué está hablando. Yo no sé del crecimiento demográfico de las iglesias evangélicas o protestantes, no sé datos firmes porque al respecto el censo es muy engañoso, pero que ha crecido enormemente, ha crecido, y yo no creo que haya tal cosa como una amenaza para la religión mayoritaria. Yo creo que la gente tiene derecho a creer en lo que le parece pertinente o lo que le parece que satisfaga sus necesidades espirituales, y hablar en materia de religión, de amenazas, es inventarse una situación absolutamente demencial en la cual la conversión de una persona a otro credo significa una amenaza para la nacionalidad.